Bienvenidos a Eco de Valientes Podcast. Hoy nos encontramos desde las instalaciones de Corporación al Arte Talleres. Yo soy Lady Daniela Serna, conocida artísticamente como Ada, y hoy tenemos un testimonio de vida maravilloso con nuestra invitada Mariana. Mariana, bienvenida a este podcast. ¿Cómo estás? Gracias a ti por invitarnos, gracias a Eco de Valientes y a la Corporación al Arte por invitarme, porque estoy muy feliz de compartir este testimonio. Uno no sabe cómo puede impactar a las personas o cómo le puede ayudar en su proceso, entonces maravilloso, me siento muy feliz, muy halagada por estar aquí y poder conversar ampliamente de un tema que está haciendo mucho en nuestra actualidad. Así es, Mariana. Bueno, Mariana, hablemos un poquito de ti. Cuéntanos de esa Mariana de hoy día, cómo llega esa Mariana a Corporación al Arte Talleres. Cuéntanos un poco de ti, de tu vida, de tu historia. Ay, claro que sí. Ada, te cuento que la mujer que hoy estás viendo no para nada era la mujer antes del diagnóstico de que tenía cáncer. No, para nada. Yo llego aquí a la Corporación al Arte porque yo quise donar mi cabello. Entonces cuando a mí me dieron el diagnóstico y yo sabía que el cabello se me iba a caer, y cuando sentí que ya se estaba cayendo, yo dije no, me lo voy a cortar, lo voy a guardar y lo voy a donar. Entonces yo lo hice desde muy temprano, pero entonces luego preguntando y por medio de otras personas, del voz a voz, digámoslo así, llegué acá y me dijeron, vaya a Corporación al Arte que allá le reciben el cabello para que lo dones y todo, y ahí empieza mi proceso con esta maravillosa corporación, con este maravilloso espacio, estas personas lindísimas que uno conoce aquí y todas las actividades que uno puede realizar, esa hermandad, esa fraternidad que uno encuentra. Mariana, eres ingeniera de geología. Sí, ingeniera geóloga, sí. Ingeniera geóloga, cuéntanos, en ese momento de tu vida, ¿qué estabas cuando recibes ese diagnóstico? ¿Qué edad tenías? Bueno, devolvámonos un poquito y vamos a hablar de ese momento precisamente. Claro, la línea del tiempo me encanta. No, eso fue en septiembre del año pasado. Yo tenía 26 años y ya en este momento tengo 27 años. Entonces a los 26 años, el 2 de septiembre me diagnostican con un cáncer de mama en el seno derecho de estadio 3. Y todo este proceso comienza y es algo para mi vida que yo no esperaba, que nadie espera a los 26 años, sobre todo con una historia en donde, si bien en mi familia ha habido personas con cáncer, no con cáncer de mama, entonces básicamente uno podría decir no hay antecedentes, ¿cierto? Y desde ahí partieron los médicos y claro, eso es muy entendible porque yo me sentí una bolita en febrero del año pasado. Yo llegué así, casual, me sentí una bolita y yo dije, ay, ¿qué es esto? ¿Qué pasó? Muy superficial. Me desperté un día, estaba en la cama, estaba así y llegué y hice así, de la nada. Y yo dije, Dios, bueno, recuerdo que se me cayó una lágrima. Es decir, como si uno ya supiera lo que se viene, uno en el fondo sabe. Que uno no lo quiere aceptar o que uno espera otras respuestas está bien, pero uno en el fondo lo sabe. Y yo, bueno, hablé con mi mamá, le comenté, mi mamá, tranquila también, vamos a pedir cita. Yo pedí la cita, la médica me dice, sí, en efecto hay una bolita. Entonces me remitió, ecografía, toda la cosa. Me dieron todos los exámenes para 6 meses después, es decir, agosto. Pero en ese momento tu intuición te decía, pasa algo, está pasando algo en mi cuerpo, tengo que atenderlo. La intuición, creo que eso es algo muy importante, escuchémonos, démonos la oportunidad de escucharnos. Nosotros siempre tenemos las respuestas en nuestro interior. Entonces, bueno, yo dije, esperemos esos meses, pagamos médico particular y todo, el médico también nos decía que no era, pues que la probabilidad de que fuera cáncer era muy baja, y todo, entonces nos relajamos, digámoslo así, estuvimos tranquilas, estuvimos esperando igual la ecografía que me habían enviado el seguro médico para agosto. Durante estos 6 meses, cuando yo me sentí la bolita, medía casi 1 centímetro, era un poco menos de 1 centímetro. Cuando llegó agosto, estábamos ya hablando ni de una bola ni de 1 centímetro, estamos hablando de una masa amorfa de más de 6 centímetros al tacto.
¿cierto? Es decir, uno sentía 6 centímetros, o sea, la medían y todo, y eran 6 centímetros aproximadamente. Entonces, O se sea, alertan, como se el alarman. tiempo. Imagínate que hasta me dicen, mira, te voy a mandar la biopsia por protocolo, por protocolo, porque hay que descartar las cosas, pero realmente no, la probabilidad es baja de que sea cáncer. Y yo, tranquila. ¿Por qué? Porque es que estás muy joven, tienes 26 años, no tienes antecedentes realmente de cáncer de mama, bla, bla. Entonces, no te preocupes. Haces ejercicio, llevas una vida muy sana, muy tranquila, comes bien, no, eso no es nada. Entonces caemos como en eso de, está bien, de como que nos apegamos a preservar de pronto como esas probabilidades, esa estadística. No, yo me saqué el ficho, yo fui ese 10% que dicen que lo más seguro es que no, yo caí ahí. Que sabemos que el tiempo Sí. ya juega, ya es contrarreloj, ya es en contra Exactamente. porque hay que correrle cuando ya Absolutamente. hay un diagnóstico y más si tu intuición estaba ahí alertándote también. Exactamente, pero uno muy tranquilo porque pese a todo uno dice yo no soy médico, listo, y uno está en la negación y la familia también porque una familia no espera que le digan que su prima, que su hija, que su hermana, que de 26 años tiene cáncer. Además, Mariana, es bien importante también mencionar esto, que no es solo cómo tú lo afrontas, cómo tú enfrentas el diagnóstico, sino cómo se lo vive también tu familia, cómo lo percibe también tu entorno, cómo ellos, siendo esa red de apoyo también, pero cómo ellos reciben esta noticia y cómo se disponen a ayudarte en este proceso. Entonces, cuéntame un poquito sobre esto, cómo lo vivió tu familia también. Bueno, eso es muy interesante porque realmente no sé, ¿cierto? Porque como es uno el que lo diagnosticaron, yo estaba muy tranquila, es decir, uno piensa muchas cosas, sí, absolutamente, pero realmente no sé, no soy madre, no sé cómo pudo haber sido eso, si soy hermana. Entonces, yo lo que te puedo decir es a partir de un libro que yo leí y recomiendo absolutamente, se llama El cáncer de Susan Powell. Entonces, en este libro, de las cosas que más me marcó, lo leí la primera semana, es más, el primer mes después de yo recibir este diagnóstico, que me recomendaron este libro. Ella decía que la red de apoyo es sumamente importante. De las primeras cosas que hay que hacer es organiza tu red de apoyo. Y te decía, no te victimices, no, pide ayuda. La gente va a estar feliz de ayudarte. En verdad, a la gente le gusta ayudar. ¿Qué pasa? Que las personas no saben cómo, ¿cierto? Y es real, nosotros tampoco sabemos cómo ayudar o pedir esa ayuda. Mi consejo sería, háganlo con total tranquilidad. Pidan la ayuda de las personas que se ofrecen a hacerlo y de las que no se preocupen, también pídanle ayuda. Y si necesitan una persona especial, porque esas personas tampoco saben cómo ayudarte, ¿cierto? Entonces, ahí lo que yo sugiero es pedirles ese apoyo específicamente. La persona no sabe cómo hacerlo, es decir, la persona te puede decir, mira, yo te doy 1.000.000 de pesos, ¿cómo voy a ayudar a Mariana? ¿Será que le doy 1.000.000 de pesos? Y resulta que no, yo no necesito 1.000.000 de pesos, pero la persona tiene una finca. Entonces, antes de ir a la quimio, para mí era súper importante estar en contacto con la naturaleza. Entonces, yo le decía, amigo, amiga, tú que tienes finca, porque yo no tenía finca ni un lugar así para ir tranquilamente, donde yo pudiera estar sola, tranquila, meditar. ¿Me puedes prestar tu finca este fin de semana, por favor, antes de mi quimio? Lo hacían con todo el amor del mundo. Mariana, tu casa. Puedes llegar a la hora que quieras, irte a la hora que quieras, ahí está, el fin de semana te la adaptamos, te la organizamos, y así tuve 3 amigos. Entonces, y fue de la misma forma, y ellos simplemente decían, estás en nuestras oraciones, para lo que necesites, aquí estamos. Uno ¿qué más dice? ¿Cierto? Porque las personas pueden decir, uno ¿qué más dice? Apoyo, estar ahí de una manera incondicional. El amor incondicional es algo que yo aprendí absolutamente durante este proceso de cáncer, tanto hacia mí, porque ahí es cuando uno se da cuenta que uno no se ama. Uno dice, yo tengo amor, sí, yo me amo, sí. Uno en ese momento se da cuenta que uno no se ama. ¿Por qué? Porque uno no está de primero en su lista, en sus prioridades, ¿cierto? Está primero todo el mundo y de última tú. Y uno dice, pero ¿por qué? Eso es mentira, eso es falso. Fíjese bien.
¿cierto? Entonces ese sería como mi consejo. Entonces las personas están ahí alrededor tuyo, hay unas que de pronto te pueden asfixiar porque no saben cómo ayudarte, entonces decir y colocar límites también es sumamente importante, decirle, no, es que yo puedo hacer esto, es decir, esa es una forma, una idea de no caer en la victimización, no es que yo soy capaz, es una batalla, todo el mundo tiene batallas, esta fue la que me tocó a mí, esta fue la que elegí de algún modo, ¿cierto? Entonces, esta es mía y tomo esa responsabilidad, la agarro con mis manos y digo, bueno, vamos a llevarla a cabo. Y créeme, siempre vas a tener eso que necesites en cada paso que vas a dar. Y van a estar ahí las personas a tu alrededor dispuestas a hacerlo. Desde tu jefe, porque en ese momento yo tenía jefe, en ese momento yo trabajaba, en ese momento pues también, pero eres uno diferente. Habían unos planes muy claros en el momento que recibes Sí. el diagnóstico también, entonces... Sí, tenía proyectos, estaba trabajando para una empresa. Cambio... ¿Cómo recibe Mariana este cambio? Y dice, bueno, voy a dejar esto de un lado porque tengo que enfocarme en esto y empezar a hacer el proceso. Exactamente, tenía planes para irme a hacer mi maestría, ya la habían aprobado, ya yo estaba hablando con el profesor vía email, una maestría en Estados Unidos, cuando, claro, me toca también darle la noticia a él, esa misma semana que me dieron el diagnóstico lunes, yo estaba preparada para comprar tiquetes al martes o miércoles por tardar. Cuando me dicen eso, no, bueno, al menos no había comprado los tiquetes, al menos no perdí la plata. Entonces, luego enviarle el correo al profesor, a mis compañeras del laboratorio de allá, de esta universidad, decirles, no, resulta que me diagnosticaron, yo estaba muy tranquila, como te digo, cuando a mí me dieron este diagnóstico, pese a todo el entorno y ese contexto de temor, de miedo, yo dije, de esto no me voy a morir. Es decir, yo tenía esa tranquilidad en mí, yo dije, está bien. Ahí salió mi parte... dijiste a ti misma, esto lo superamos y vamos con todo. Exactamente, ahí salió mi parte más racional, analítica y crítica de ingeniera y me dijo, ¿tenemos un problema? Sí, vamos a solucionarlo. Ya, ¿cómo lo vamos a solucionar? Entonces estructuré todo y entre otras cosas hicimos lo de la red de apoyo, ¿cierto? Entonces se hace lo de la red de apoyo, entonces yo... tenía las personas que se hicieron protagonistas, hubo unas personas que, te digo, protagonizaron absolutamente todo, entre ellos mi jefe de la empresa, en donde yo quisiera mencionarlo porque él se quedó, me imagino, así pasmado, pues, pero él también estuvo ahí siempre y dijo, no, tranquila, tú cumple con las fechas y las fechas de entrega de los informes y está perfecto, está bien. Entonces yo quedé como, listo, está bien. Y yo le dije a él, yo no sé si usted tenía un karma, pero conmigo lo pagó completamente. Entonces miren que uno cree que hay obstáculos y uno dice, pucha, tengo cáncer, no voy a poder trabajar. No, las personas están ahí para ayudarte, simplemente comunícate bien y que se vea tu intención. Y por ejemplo a mí algo que me decía el oncólogo era, trabajas excelente, sigue trabajando, que tu mente esté ocupada. Sí. Hay un diagnóstico médico, tu cuerpo físico tiene un diagnóstico médico, pero no permitas que que eso se apodere de tu mente. No, vamos a hacerlo, pero mi vida sigue. Entonces el enfoque de los médicos siempre era que tú lleves tu vida lo más normal posible, ¿cierto? Dentro de unos directrices que es cuidarte. Exactamente, el tratamiento, por ejemplo, algo muy claro, el tratamiento te baja las defensas, te las deja por allá en el subsuelo, pero, una exageración, claro, pero es posible vivir con ello y es posible cuidarte. Yo salía siempre con tapabocas, pero yo no me privaba de ir a un centro comercial, para nada, y me encantaba, porque si no, entonces uno se queda en la casa deprimido. Entonces uno es mirando para el techo y viendo a las mismas 3 paredes, no sé cuántas paredes uno pueda tener en la casa, mínimo 4, pues mínimo 3, y viendo, pucha, se deprime hasta el más berraco, ¿cierto? Claro. Entonces uno ahí es donde dice, no, es que hay que salir. Que es lo único que a mí se me gustaría como comentarlo, pues, si alguien quiere colaborar en todo este proceso. Si usted tiene gripa y ve a un ser humano calvo y con tapabocas, no le estornude ni le tosa enfrente. No, hágase un ladito y tose para otro lado, ¿cierto? Así podemos contribuir. Vea esas bobaditas. Detalles que hacen la diferencia, los detalles que hacen una obra maestra, ¿cierto? Entonces,
así nos ayudan. Si usted dele prioridad a esas personas, nosotros estamos fatigados, no va a ser lo mismo. ¿Por qué? Porque es que aparte de que se nos bajan las defensas, también nuestro cuerpo no va a tener la misma resistencia física. Entonces para nosotros subir 3 escalones ya va a significar tener que parar porque tenemos que respirar. Mientras que uno subía 10 pisos casi que corriendo. Ese era mi caso, digamos, porque bueno, yo hacía ejercicio, jugaba tenis de campo, tenía una buena resistencia. Cuando llega esto, claro, le estás dando a tu cuerpo un peso más, el tratamiento, la medicina puede ser un poco pesada para el cuerpo, para nadie es un misterio, una mentira ni nada, no. Entonces tú simplemente tente paciencia. Esa es la otra, que un día lo escuché, la ciencia de la paz. Me parece muy interesante, muy lindo ver la paciencia desde ese punto de vista. Ahí es donde va el amor incondicional, amarte cuando estás al tope en energía, pero también cuando estás mal, también. Sé muy compasivo contigo, con ese amor con el que mirarías a una persona que está desgastada y cansada, mírate también a ti, porque eso es sumamente difícil, porque uno se da un palo y un látigo como, ay, estoy gorda, fea, calva, acabada, ojerosa, cansada y sin ilusiones, horrible. Y no, en ese momento es cuando más te tienes que abrazar y decir, aún así me amo. Así es. ¿En qué momento este diagnóstico para Mariana es la oportunidad también de no solo mirar lo físico, porque pues es un proceso físico también, pero una apertura ahí a mirar la parte emocional, la parte mental? ¿En qué momento tú dices definitivamente tengo que indagar y hacer introspección en otras esferas de mi vida, y te enfocaste en ello? Absolutamente, eso fue el primer día que me dio el diagnóstico la médica. La médica llega y me dice, mi mamá entró en shock. Entonces con mi mamá se quedaron 5 enfermeras. A mí siempre me gusta contar esa historia, porque cuando mi mamá entró en shock, con ella llegó un corrillo de enfermeras y médicos y la agarraron a ella, y conmigo solo se quedó una médica. Y entonces ella llega y me mira y me dice, Mariana, yo sé que tú me estás entendiendo. La medicina tradicional occidental que nosotros tenemos solamente llega hasta el cuerpo físico y evalúa el cuerpo físico. Hay otras medicinas, otras áreas en donde exploran no solamente el cuerpo físico, sino también el espiritual, el emocional, el mental. Entonces yo llegué y yo recuerdo que ella me estaba diciendo así, y yo la miraba y yo dije, listo, está bien. Es decir, esa información me llegó desde el primer momento. Y querida, cuando uno le dicen cáncer, uno como que me está respirando la muerte en la nuca, Marce. Entonces uno dice, vamos a evaluar lo que sea, vamos a organizar esto. Y esa misma semana entonces converso con un amigo y me dice, Mariana, eso es una emoción reprimida, evalúa eso. Entonces es llevarlo a la par, ¿cierto? Me llega la información de que no solamente somos un cuerpo físico, el ser humano no solamente es un cuerpo físico, sino también contempla cuerpo mental, cuerpo espiritual, cuerpo emocional y otros cuerpos, ¿cierto? Pero inicialmente esos fueron los 4 que yo dije, vamos a trabajar estos. Entonces yo solamente no iba a esas quimioterapias, al médico. El médico solamente, nosotros digamos que entregamos ese cuerpo físico, este cuerpo donde es el que tiene ese tumorcito, sino que yo paralelo trabajaba también mi cuerpo emocional, espiritual, mental. Como con los libros que tenía, encontré una terapeuta, entonces iba también con la terapeuta, ella me guió mucho, ella ha sido mi mentora en todo este proceso, se convirtió, digámoslo así, en mi mentora. Entonces una de las cosas es que llegó y uno empieza a profundizar, o sea, eso es una cosa que no tiene vuelta atrás, uno quiere saber más y más y más. Entonces me dicen, el lado derecho de la energía masculina, mi tumorcito estaba en el lado derecho, y yo admito, acepto, yo tenía conflictos con mi padre, ¿cierto? A mí me decían mi papá y a mí me da como una rabiecita por allá. Y aún así, pues, llevábamos una convivencia buena, ¿cierto? Que uno diga, no, es que yo le tiré una mata en la cabeza y no, ¿cierto? Llevamos una convivencia buena. Y entonces y aún así yo llegué y le dije, papá, venga. Y lo senté y le dije, vamos a hablar, porque es que si mi parte emocional y espiritual y mental está alterada por esto, hay que organizar esto ya.
Y eso lo hice la primera semana. Todo lo que te estoy conversando lo hice la primera, o sea, empecé de una. Como empezó el tratamiento, empezó también mi parte. Empezó el tratamiento físico, pero entonces yo también empecé con el mental, emocional y espiritual de manera paralela. Listo, y entonces me decía mi papá fue muy receptivo en todo este proceso, gracias a Dios, y entonces me decía, hija, listo, entonces me escuchaba, y tú en este momento me preguntas cómo es la relación con mi papá, y es excelente. O sea, a mí ya me dicen mi papá y ya no me da esa rabiecita, no, ya estoy en calma, ya siento un viento de paz. El vientico de la Rosa de Guadalupe, el viento de paz, siento una serenidad impresionante. Entonces yo dije, pucha, no, o sea, mi parte emocional, mi parte espiritual en ese sentido, y mi parte mental, que es tan importante para nuestra tranquilidad y nuestra paz, está en parejo. Otra cosa muy espiritual o muy emocional es que yo tenía mi corazón cerrado, absolutamente, y entonces ahí en ese proceso yo lo empecé a abrir. Yo lo desbloqueé, digámoslo así. Y de esa manera también cuando tú eliges hacerlo, tú abres tu corazón y eliges vibrar en ese amor bonito, en eso, atraes ese amor también, porque eso eres. Entonces las personas más lindas llegaban a mi vida. Entonces, por ejemplo, cuando yo creía que yo estaba de pronto en problemada, digámoslo así, o con algún disgusto con ciertas personas, fueron las personas que primero me escribieron cuando yo decidí hacer mi cáncer público, mi proceso pues del cáncer, de este tratamiento público, fueron las primeras personas que me escribieron y me dijeron, Mariana, aquí estoy, te apoyo y en lo que necesites, a la orden. Entonces uno queda como, pucha, entonces no había nada, eso estaba en mi mente. Estaba cargando con algo que ni siquiera era real, ni siquiera me pertenecía, o de pronto sí había algo, pero ellos sintieron compasión, se sensibilizaron ante ese proceso y dijeron, no me importa, voy a solidarizarme con ella. Es una cosa lindísima. Si me preguntas, el cáncer me ha traído más regalos de los que uno podría creer pues que es algo tortuoso, no, me ha traído unos regalos lindísimos, sí. Yo creo que se puede evidenciar perfectamente en tu proceso y es muy lindo tu mensaje, Mariana, porque es como el cuerpo y como todo el cuerpo nos habla y nos lleva a buscar esa armonía, porque sí o sí debemos buscar vivir en armonía, en esencia de todo lo que somos, en nuestra mente, cuerpo, espíritu en general, y tú eres un testimonio vivo de eso, de cómo te vives el diagnóstico, cómo tú misma lo dices, esto fue un regalo, y en cuanto a tu entorno, cómo lo enfrentan, te sentiste súper apoyada, entonces mira el regalo tan bonito que la vida misma te dio de poder resignificar ese diagnóstico, esa enfermedad que quizás en su momento agobiaba tanto y decía esto es sinónimo de muerte, porque pues podemos hablar de un cáncer como un sinónimo de muerte, pero que esto a ti antes te impulsó y la Mariana que vemos hoy es esa Mariana empoderada, esa Mariana que en estos momentos también tiene la posibilidad de estar apoyando a otras mujeres que quizás están pasando por el mismo proceso, que con su mensaje está llegando y les está diciendo, vengan, no se enfrasquen ahí, no se enfrasquen ahí porque hay más, hay una oportunidad mucho más grande y yo creo que ese es el mensaje real. Sí. Gracias por abrirnos tu corazón. Algo más que le quieras compartir de pronto a esas mujeres que están en estos momentos pasando por un proceso, por un diagnóstico y un consejo que tú les quieras dejar para que ellas sigan en ese proceso y sigan dando la batalla. Bueno, me encantaría tocar el tema del cabello, sí. Porque es que, querida, yo creo que nos da más susto la idea de que nos quedamos sin pelo que el mismo cáncer. Esa es la realidad y nos da susto y somos como, ay, pero me voy a quedar sin pelo. O sea, a nosotros nos dijeron cáncer y uno es como, ay, pero me voy a quedar sin pelo. Por Dios, pero es el cáncer. No, pero me voy a quedar sin pelo, ¿cierto? Entonces, vivámoslo como ustedes elijan vivirlo. A mí cuando me dijeron eso, yo dije, ay, voy a ser la tía Pelucas, qué emoción, mi sueño. Por fin voy a ser la tía Pelucas, que esa era una novela que yo me acuerdo que yo veía de chiquita. Carita de ángel. Exacto. Y yo por fin se logró, voy a comprar pelucas. ¿Y cómo te parece que llega eso? Entonces uno dice, es que, ay, pero uno tiene como que comprar una peluca.
Pues mira, yo decía que yo me iba a llenar de pelucas, que yo quería muchas pelucas y la gente misma me decía, listo, yo te regalo una peluca, listo, yo te regalo otra peluca, mira cómo es la mente, cómo es de lindo, o sea, sí, otra cosita pues de la vida como del universo, si quieres algo solo tienes que pedirlo, ¿cierto? Es decir, siempre vas a tener esa ayuda que tú elijas tener, que tú llames, las personas van a estar ahí pendientes de ti. A la final no necesité ninguna peluca porque a la final me sentí demasiado cómoda con mi calvita. Entonces yo decía, listo, está bien, yo elijo estar así. Todo fue un proceso. Al principio yo sí salía con mi peluca, es más, a veces hasta todavía salgo, si no quiero que nadie me reconozca. Entonces salgo con mi peluca. Tengo 2 pelucas en la casa, pero realmente ya no los uso. Me parece muy interesante. Yo no sé si eso es la ley de la atracción o qué será, muy probablemente. Cuando yo empiezo a salir sin peluca y toda la cosa, empiezo a notar que las mujeres ya tampoco se ponen ni turbantes ni nada. He visto cada vez más mujeres que no usan ni peluca ni usan turbante porque hay pelucas tan bien hechas que uno ni siquiera reconoce si la personita pues tiene cáncer o no, porque aparentemente no, porque tiene pelo, ¿cierto? Uno ahí mismo lo saca por calvo y con tapabocas, o mínimo pues calvo, porque es real, estamos en una sociedad en donde valoramos demasiado al cabello y eso es otro tema. Un tema muy relacionado, ¿cuánta responsabilidad le estamos dando a nuestro cabello ante nuestra seguridad o con respecto a nuestra seguridad como mujeres, a nuestra autoestima? Le estamos dejando demasiada responsabilidad a nuestro cabello. O sea, si nuestro cabello nos sentimos feas, horribles, queremos meter la cabeza en la tierra como lo hacen las lechuzas. Se me olvidó el animal, no era la lechuza, pero sí, al avestruz. Entonces, no, ¿cierto? Es decir, vivámoslo de una manera muy linda, no dejamos de ser mujeres simplemente por ser calvas. Entonces somos calvas, entonces somos un hombre más jamás. Miren, algo que a mí me ha funcionado, pero no lo hagan pues, porque de pronto no es moralmente aceptable. ¿Cuántas mujeres tienen pelo y son feas? Véalo usted por ahí. ¿Cuánta mujer que tiene pelo, tiene tremendo pelo y es bien fea? No, o sea, no pero es como pues se siente realmente, porque yo te veo empoderada, te veo divina, siento que, o sea, y más, bueno, el dato que es muy importante, que aquí en Corporación al Arte Talleres les hacen todo el ritual y les hacen el acompañamiento y ven, o sea, cómo ese cortarse el cabello tiene un significado mucho más especial y cómo salen de aquí así empoderadas como tú, amando su calva y exacto, dicen, no necesito pelucas, no necesito el turbante porque me siento bien así. Entonces, mira, es como te sientes, porque exacto, tú lo proyectas. Exacto, no, y el acompañamiento que aquí nos dan en la Corporación al Arte es sumamente lindo, es maravilloso porque, por ejemplo, algo que yo digo, la idea de uno ser calva es que la calva esté calva, ¿cierto? Entonces yo aquí siempre tengo mi cita, cada 15 días cuando ya me siento el pelo, yo aquí vengo y me motilo y no voy a ninguna otra más parte y me dejan como nueva y todo, porque todo es un proceso, ¿cierto? Es decir, el cabello se demora para volver a coger fuerza, es cuestión de tiempo, pero vuelve. Absolutamente, hay unas partecitas que pronto se demoran más que otras, entonces es como uno elija hacerlo, pero si alguien desea mejor usar pelucas, claro, es totalmente válido, es decir, escuchémonos, ¿qué quiero hacer yo? ¿Me siento mejor con peluca? Usemos la peluca. ¿Me siento mejor saliendo así con la calva? Salgo con mi calvita normal. El mensaje creo que radica es en que no dejamos de ser nosotras simplemente porque no tenemos pelo. Así ¿cierto? es. Por el contrario, podemos generar una versión mucho mejor de lo que éramos, que veamos esa parte de soltar ese cabello como soltar esa vida que antes teníamos y mejorar y cambiar lo que haya que hacer. En estos días otra persona me llegó con un mensaje, con una frase muy linda, me decía, Mariana, no, por lo general la vida que te enferma no es la vida que te sana. Entonces, sin duda va a haber que hacer cambios en nuestra vida. En ese proceso, uno muy natural que desde el principio te lo marcan en cuanto a tu cuerpo físico, hay que cambiar los hábitos de alimento, absolutamente. Y no es por nada, es que tenemos que dejarle fácil a nuestro cuerpo agarrar esos nutrientes que él necesita. ¿Y cuál es la mejor forma?
proteína y vegetales al 300%, bien organizaditos, que estén lavados, que estén desinfectados, que estén todos bien cocinados, para que el cuerpo le quede fácil hacer ese proceso, porque es que por sí que ya tiene unos medicamentos que tiene que procesar encima, como para que nosotros también le dejemos bien difícil el arañar los nutrientes de cualquier comida que nosotros Toda le la demos. digestión total. Exactamente, entonces es como ayudarle y escucharnos, hablarle a nuestro cuerpo. Eso es algo que yo hacía mucho. Yo le decía, hígado, gracias, gracias, porque el hígado es el que primero recibe ese golpe, digámoslo así, de estos medicamentos tan pesados, tan fuertes, porque él es el primero que desintoxica, ¿cierto? Entonces yo le decía, hígado, gracias, lo estás haciendo brutal, lo estás haciendo excelente. Y yo le hablaba al estómago, y yo le decía a mi colon, que tengo colon irritable, y yo le decía, colon, lo estás haciendo como nunca antes, excelente, excelente, vamos que vamos. Y yo le hablo así a mi cuerpo. Entonces en ese momento yo también digo, hay personas o que en su momento nos da miedo nuestro propio cuerpo, nos da susto el cuerpo, como ay, un hígado, como si el hígado fuera ajeno. No, por Dios, yo tengo un hígado y no es ajeno a mí, soy yo. O sea, está en mí, tengo mi propio hígado y me da miedo el hígado. Como que se sienten ajenos a su mismo cuerpo y entonces... Exactamente. Esto es lejos de mí, ¿no? Exactamente. Ven, conoce tu como cuerpo, si no hubiera ninguna relación. Exactamente. Sí. Entonces, y lo más interesante es que el cuerpo te escucha. Me gustaría contar esta historia que me pasó con las cejas y las pestañas. Yo les hablé, cuando se me cayó con el cabello, digamos que yo tuve una resignación más rápida. Yo dije, sí, cabello, si te tienes que caer, cáete. O sea, fue una aceptación más ligera, además de que llegaste a donarlo inmediatamente. Lo vi como, cerremos este ciclo. Okay. Entonces, y las mujeres cerramos los ciclos yendo a la peluquería a cortarnos el pelo y hacernos tinturas y un montón de cosas. Sí. Yo dije, rapémonos, listo. A las cejas y a las pestañas yo sí les hablé, yo les dije, si pueden estar conmigo en todo mi proceso, por favor. Ya yo literalmente les dije, cejas, me vi frente a un espejo y les dije, cejas, pestañas, las amo, acompáñenme en este proceso, no me dejen sola, que sean mi parte como bonita, llamativa. Les hablé así. No me lo vas a creer, pero las cejas y las pestañas ahí estuvieron. Las personas me decían, ¿cómo es posible que todavía tenés cejas y pestañas? ¿No se te cayeron? Y entonces yo decía, no se me han caído. Fue cuando comenzó las quimios rojas que entonces se cayeron, pero es porque ya las otras ya venían. Es decir, sí, a la final se cayeron, pero cuando ya las otras estaban naciendo. Es decir, si tú me preguntas, realmente yo nunca me quedé así sin cejas y sin pestañas, absoluta y completamente no. Es decir, ellas me escucharon y estuvieron conmigo ahí, subiéndome la autoestima, porque yo en estos momentos veo fotos de ese momento de mis pestañas así súper largas y mis cejas tupidas, y yo decía, y mi calva brillante porque no había un pelo, mi hija, en mi calva, y yo digo, o sea, ellas hicieron su labor, ellas estuvieron ahí conmigo hasta el último momento, me escucharon. Es decir, el cuerpo es sabio, nosotros somos sumamente intuitivos, sabios, hermosos, maravillosos, perfectos. Entonces mi invitación es, no le tengamos susto al cuerpo. Somos nosotros, hablémonos, ellos nos escuchamos, porque somos nosotros mismos. Así es, Mariana, qué hermoso mensaje, muchas gracias. Nuevamente agradecerte por abrir tu corazón, hablar de tu testimonio de vida, de amor. Gracias por acompañarnos en Eco de Valientes y hasta una próxima. Ay, gracias a ustedes. No.